Bueno, los saludo a todos, ¿cómo están? Hoy día continuamos con nuestro curso de programación orientada a objetos. Ya hemos visto varios elementos del lenguaje Java que nos permiten crear aplicaciones y hoy día la idea es que en un ejemplo práctico podamos integrar esos conocimientos. Traté de generar un ejemplo bien chiquitito, a lo mejor no es tan chico, vamos a ver si lo alcanzamos a hacer en la clase de hoy y si no lo completamos en la clase siguiente. Pero la idea es que podamos hacer un programa que tenga a la vista el modelo y el controlador de una única clase en el modelo que es la clase tarea. Y por tarea, la idea es que manejemos o gestionemos una lista de tareas, donde una tarea tiene un nombre, que sería una descripción corta de lo que es la tarea, por ejemplo, no sé, barrer el patio, por ejemplo, una tarea. Y la descripción es ya una descripción más detallada, más espacio, un espacio más largo para describir concretamente en qué consiste la tarea, poner más antecedentes o requisitos que debe cumplir para que la tarea sea aceptada como terminada. Un plazo, que sería una fecha en la cual hay que tener la tarea lista, y una variable booleana que indique si está terminada o no. Además de los métodos set y get y constructores de la clase tarea, necesitamos un método que se llama terminar. Y la idea es que marca la tarea como terminada, nada más. Eso por ahora, podemos después agregarle más funcionalidad a las tareas. Podríamos agruparlas a lo mejor por proyecto o por actividades, pero por ahora simplemente vamos a trabajar con un modelo más sencillo para que nos dé la hora, nos dé el tiempo. Y un controlador de tareas. Este controlador, la gracia que tiene es que él maneja una lista de tareas. Entonces este controlador es en realidad la lista de tareas eh, que podría estar en el modelo. En el modelo podríamos tener listas de tareas o cosas así, pero por ahora, para simplificarlo, en la clase controladora vamos a manejar la lista de tareas. ¿Y qué es lo que hace el controlador? Bueno, crea una nueva tarea. Eso significa que agrega esa nueva tarea a la lista de tareas que maneja internamente, ahí por la asociación. Eh, Puede listar tareas, que es leer esa lista de tareas y llevarlo en un formato de matriz de string, eso para poder desplegarlo con facilidad en la vista. Y la idea es que podamos integrar el tema de los archivos, como lo vimos ayer con serialización, y podamos leer las tareas y guardar las tareas, ¿ya? Usando el mecanismo de serialización. Y una interfaz de gráfica que no he diseñado nada, ahí está abierta a que la vayamos haciendo ahora mientras vamos programando, donde podamos crear nuevas tareas y listarlas. Una cosa muy básica. Ya, no sé si vamos a alcanzar a hacerlo en 50 minutos, creo que no vamos a alcanzar, pero vamos a hacer el empeño. Entonces vamos a abrir eh, para ello NetBeans, y acá en el código ya tenemos creados los tres paquetes, el modelo, vista y controlador. El paquete gestión de tareas lo creó NetBeans, y ahí donde está el método main que arranca todo el proyecto. Y nosotros tenemos acá nuestra tarea, sigamos. Entonces tenemos ya los atributos, ahora podemos crear constructores. Vamos a crear los constructores de manera automática, vamos a crear un constructor vacío y el constructor con todos los atributos. Generamos el constructor. Ahora las operaciones de getter y setter para todos los atributos, ¿cierto? Son atributos básicos. Necesitamos getter y setter de todos. Y ahora que tenemos eso, nos faltaría el método terminar. Y terminar es un método, en realidad, eh, que sería este método de acá, ¿no? Este método de acá lo que hace es cambia el estado de una tarea, la deja ser terminada, lo que hace es que le cambia el valor. O sea, si esto nos permitiría, como ven, una tarea terminada, dejarla como no terminada. Ya no estaba pensando eso cuando diseñé la aplicación. Lo que estaba pensando es que una vez que se terminara la tarea, no se pudiera eh, volver a terminar, a volver a habilitar, pero en realidad nos podría servir, ¿no?
Ahí. Terminar lo que hace es simplemente marcar la tarea como terminada en verdadero. Y ahí tendríamos nuestra clase lista, ¿no? Lo básico. Lo básico. Por ahora no necesitamos comparar tareas, no vamos a usar el toString, así que eso sería. Y ahora vamos al controlador. Bueno, lo que sí vamos a necesitar es guardar la tarea. Entonces vamos a declarar esta tarea como serializable, es decir, vamos a implementar la interfaz serializable. ¿Ya? Y esta hay que importarla. Ahí ya está importada. Ok, entonces ahí ya tenemos la tarea que es serializable, lo que nos va a permitir guardarla. Ahora vamos a el controlador y nosotros acá vamos a crear nuestra clase de controlador de tareas. Java class, controlador tareas. No me acuerdo si era el nombre, si era controlador de tareas. Controlador tarea. Controlador tarea. Ahí. Entonces, el controlador de tarea no maneja atributos, o sí, tiene un atributo. Tiene un atributo que es el nombre del archivo donde vamos a guardar Profesor, los datos. Dime. en el en la clase tarea del paquete de modelo terminada depende del valor del valor booleano de estar terminada, ¿no? Arroja un Claro, mensaje lo marca como verdadero. Lo que hace es terminar la tarea, es decir, indicar en esa variable está terminada, ponerle true, para decir la tarea está terminada. Que es y lo un que es típico mensaje. cuando tiene una lista de tareas, uno le hace clic cuando la termina. Dice, ya está terminada, la marca. Entonces ese método lo que haría sería eso, poner en verdadero, la variable está terminada para indicar que esa tarea ya la hicimos. ¿Ya? Bien, entonces acá nosotros vamos a leer y guardar tareas junto con crear una nueva tarea y listarla. Esas son las 4 operaciones del controlador y obviamente vamos a necesitar guardar el nombre para saber dónde tenemos que leer y guardar las tareas, porque no se recibe como parámetro. Lo vamos a necesitar ahí, guardar el nombre del archivo. Entonces sería private string nombre archivo. Vamos a necesitar eso, ¿cierto? Y las operaciones acá del controlador básicas. Pero antes de eso, podemos crear el atributo este, ¿no es cierto? Vamos a necesitar guardar esta asociación que manejar la lista de tareas, ¿ya? Y eso significa que nosotros acá necesitamos guardar en una lista de tareas y vamos a usar un array list de tareas, ¿ya? Eh, Esto significa que hay un error porque no lo hemos importado. A ver si me... Bueno, es que tampoco tengo importado este... Bueno, aquí hay dos cosas. Voy a poner el import manualmente porque no me va a dejar ahí import java.util. Tengo un problema con el teclado, se me quedó una tecla. Ahí sí. Java.util, punto asterisco, y ahí ya importamos ArrayList. Y cuando trabajamos con paquete que hemos creado nosotros, también tenemos que importarlo. Ya por eso no puedo ver acá la clase tarea, porque esa está dentro del paquete modelo. Entonces tengo que hacer un import del modelo. Si no hago eso, la tarea no es vista. ¿Ya? Eso es importante. Cuando yo creo mis propios paquetes, también tengo que importarlos para que yo pueda usar las clases de esos paquetes. Y era el error que estaba acá en esta línea cuando quise hacer el array list de mis tareas. Bien, el Profe, para controlador importar un paquete tiene que estar en el mismo proyecto, ¿no? sí, a menos que esté en la ruta. Podría estar en otro lado, pero tendría que estar en tu ruta de alguna manera accesible, porque si no, no lo vas a poder importar. Fíjate que tú lo que Muchas haces gracias. acá es dar la ruta. Y la ruta la das desde la base de tu proyecto o bien desde la ruta que tiene Java, ya que sería como el class path.
¿Me explico? Entonces el directorio base serían cualquier carpeta que esté dentro de ClassPath, por ahí, y ahí a buscar esto. Y si no está en el ClassPath, lo que esperaría el compilador es que esté en tu estructura de proyecto, dentro de tus carpetas. Ya, sigamos. Entonces este controlador va a necesitar un constructor, ¿cierto? Y la idea es que sea singleton, porque si yo creo más de una vez el controlador, voy a ir perdiendo la lista de tareas. Y yo no quiero eso, quiero que en realidad el controlador se cree una sola vez. Y ahí se guardan las tareas, ¿ya? Y no necesito más de una instancia. Entonces, vamos a implementar singleton. Esto ya lo habíamos visto en una clase anterior de cómo se implementaba singleton. Y básicamente necesitamos cumplir 3 requisitos. El primero, necesitamos tener un atributo estático dentro de la clase que guarde la instancia, la única instancia de la clase. Vamos a hacer eso así. Private static, controlador tarea, instance. ¿Ya? Y aquí hay varias maneras de implementarlo. Yo voy a irme por lo más sencillo. Voy a hacerlo acá. Igual a new controlador tarea. ¿Ya? Ahora, el controlador es el primer paso. El primer paso necesitamos tener guardada la instancia. La instancia la acabo de crear acá, guardada en una variable estática. Esta variable estática pertenece a la clase, no pertenece al objeto. Entonces, por eso al hacer esto no es problema, no hay aquí algo recursivo ni mucho menos, sino que se va a crear el controlador y la instancia se va a guardar en esta variable estática. Ahora, como yo quiero una sola instancia, voy a dejar privado el constructor de la clase. Y como es privado, nadie va a poder crear un objeto. El único objeto que se va a poder crear es este que se creó acá dentro de la propia clase, porque el controlador, el constructor es privado, ¿ya? Pero privado para todos los miembros que están, para todos los que están fuera de la clase. Pero este new se hizo dentro de la clase. Entonces no hay problema, porque no es privado para usarlo dentro de la clase, es privado para usarlo afuera. Y acá el controlador en realidad no necesita hacer nada. Podríamos darle un valor inicial al nombre del archivo. Suponte nombre archivo. Y sí, en realidad podríamos hacer eso. Vamos a llamarlo mis tareas.object de objetos, OBJS. ¿Ya? Y ese es el constructor, pero ojo que es privado, es decir, que nadie va a poder crear un objeto de esta clase salvo la propia clase, y que lo va a hacer una única vez. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de que esto sea implementar singleton. Les recuerdo que para singleton necesitamos hacer 3 pasos. El primero es crear una variable estática y privada que guarde la instancia que hemos creado, la única instancia. Luego, dejar privado el constructor. Y tercero, crear un método que permita acceder a esta variable estática que guarda la instancia. Sería público el método, public, y estático. Public static se llama get instancia. Y lo que hace es retornar, bueno, acá tengo que dar el valor de retorno, ¿no? Que es de tipo controlador tarea. Ahí. Y lo que vamos a retornar es la instancia. Algo escribí. Aquí le puse instancia. Lo puse en inglés y acá estoy poniéndole en castellano. Ahí está. Aquí hay un error. Me falta una D. Ahí sí. Bien, ahí tenemos lo básico del controlador, ¿no es cierto? Tenemos su atributo y tenemos implementado el singleton. Esto del singleton va a ser muy útil para poder acceder desde la vista al controlador. Esa es la idea de hacer el singleton y poder hacerlo de manera sencilla. Ahora tenemos que implementar los métodos del controlador. ¿Cuáles eran? Eran 4. Primero, nueva tarea, que permite agregar una nueva tarea al controlador.
Ahí está sin parámetro, pero en realidad vamos a necesitar parámetros para agregar la tarea, ¿no? Entonces necesitamos, el método sería public, vamos a retornar un boolean, y esto lo agregaría a la array list de mis tareas, solamente eso, ya no hace algo más complejo. Entonces sería nueva tarea, voy a dejarlo ahí por ahora para chequear el nombre. Sí, nueva tarea está bien. Ahí en el modelo dice string, aunque no tiene. Yo creo que eso se me quedó a la hora de armar el modelo, pero en realidad es un boolean, ¿no? Para decir si lo pude, me funcionó o no. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear el objeto de tipo tarea, sería tarea T, ¿no es cierto? Igual a new tarea. Y lo que vamos a necesitar hacer es tomar los datos que vamos a tener que pedírselo al usuario de la tarea y asignarlo. Es decir, vamos a necesitar saber el nombre de la tarea, necesitamos saber la descripción, y la fecha de plazo, el plazo. Ya, local date hay que importarlo. Eso es javatime.localDate. Ahí está importado, java.time.localDate. Y ahora le damos los atributos a la tarea. Sería t.set nombre, t.set descripción, t.set plazo y t.set está terminada false. Ya, porque no está terminada, inicialmente la tarea está sin terminar. Y finalmente tenemos que agregar esta nueva tarea a nuestra array list de tareas. Serían mis tareas punto add. Y agregamos ahí la tarea. Y retornamos el resultado de la operación add sobre el arreglo, que siempre es verdadero a menos que se te acabe la memoria o tenga un problema de ese estilo, o un problema de ese estilo con tu programa. Nueva tarea estaría lista. Veamos las otras operaciones. Listar tarea como un string. La idea es que podamos listar los atributos de la tarea, pero como una matriz de string. Es decir, cada fila es una tarea distinta y cada columna representaría algún atributo de la tarea. Esto para que después lo podamos desplegar como una tabla. ¿Ya? Entonces sería listar tareas. Listar tareas. Sin S en el modelo salía listar tarea. Qué raro. ¿Era sin S? No, con S. Sí, lo puse ahí sin S, pero en realidad queda mejor con S. Ya. Listar tareas. Entonces vamos a crear la matriz de string que va a ser de salida. Y aquí tendríamos que darle los atributos, ¿no? Nosotros sabemos cuántas filas son porque es una fila por tarea que haya en el array list de tareas. Sería mis tareas punto len, punto size, perdón. Mis tareas punto size, esa es la cantidad de filas. Y la cantidad de columnas va a depender de qué atributos vamos a mostrar. Vamos a mostrar los 4 atributos y por lo tanto serían 4 columnas. Y ahora, bueno, para que nos quitemos el error ahí, no nos piquen los ojos, ahí. Y ahora tendríamos que iterar, ¿no es cierto?, nuestro arreglo. Vamos a usar un for each. Tarea T, iteramos mis tareas. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente ir rellenando la matriz con cada una de las tareas. Entonces sería out. Bueno, acá voy a necesitar la fila igual a 0.
y lo primero que vamos a poner va a ser el nombre. Entonces, t.get nombre. Voy a copiar esto que está acá. Ahí. Entonces sería la columna 0, la 1, la 2 y la 3. Y después incrementamos fila en 1 para la siguiente vuelta. Aquí sería el nombre, la descripción. Acá sería el plazo. Y ahí vamos a tener que hacer un ajuste. Y acá sería si está terminado o no. Ya. Y ahí tendríamos que hacer otro ajuste, porque vamos a tener que convertir eso a string. Podríamos hacerlo. Vamos a tener que ver cómo lo trabajamos. Por ejemplo, esto que me entrega es una fecha. Y acá, por ejemplo, podríamos usar tu string de la fecha. Ya como lo más simple. Ahora, el formato del toString es en formato ISO, es decir, te pone año, mes y día, como está ahí en el ejemplo, que pone 2017-12-03, eso es año 2017, mes de diciembre y día 3. Es un formato estandarizado que no es el formato de ningún país en particular, sino un formato de fecha, en formato ISO. Y esta terminada va a ser verdadero o falso, pero lo queremos como string, entonces vamos a ponerlo así. Y vamos a ver si eso es verdadero, si es verdadero que está terminada, entonces vamos a decir, eso vamos a poner, terminada. Y si no, vamos a poner vigente o pendiente. Pendiente y terminada, dependiendo del valor de verdad. Si está marcada como terminada, es terminada, y si no, es pendiente. Y ahí tendríamos el segundo método del controlador. Ahora nos quedaría leer las tareas y guardar tareas. Esto lo vimos ayer, que era con los archivos, y vamos a usar serialización. ¿Vale? Entonces, vamos a usar, aquí vamos a necesitar gestionar las excepciones. Va a ser con public void, no vamos a hacer nada más. Leer. Vamos a hacer primero guardar. Guardar tareas. ¿Y qué vamos a necesitar hacer acá? Bueno, tenemos que crear primero el file, como es guardar, sería output stream. ¿Ya? File output stream. Y acá pasamos el nombre del archivo, que sería el atributo nombre archivo que tenemos nosotros en nuestro ¿cómo se llama? Controlador. El atributo del controlador lo tenemos allá, ¿se acuerdan? Nombre de archivo, y le habíamos dado ese nombre. Entonces ese es el nombre que vamos a utilizar. Acá nos marcan los errores que son naturales, que no hemos importado la clase file output stream, la importamos. Vamos a importar la clase, el paquete completo en realidad, IO, porque también están las excepciones aquí adentro, y si no, nos va a ir pidiendo de una de las clases. ¿Ya? Así que importamos inmediatamente todo el paquete. Y el segundo error que nos marca es la excepción que nosotros tenemos que trabajar. Entonces acá vamos a lanzar la excepción de tal manera que en la interfaz de usuario la podamos tratar. Porque acá si la tratamos tendríamos que usar algún mecanismo para informarle al usuario de los errores que hay, pero aquí no estamos trabajando con la vista, ¿no? Nosotros no, este es el controlador, no es la vista. Entonces el controlador, así como lo estamos implementando, no es el encargado de mostrar, entregar la información al usuario, sino que le entrega la información al paquete vista para que él despliegue. Así es como estamos trabajando ahora. ¿Ya? Entonces con esto, lanzando la excepción, es suficiente. Bien, una vez que ya tenemos el enlace hacia el archivo, ahora sí tenemos que crear el objeto que va a escribir. Dime. Creo que falta un método, Sí, me que es falta un leer método. tareas.
Sí, sí, me falta leer, pero voy a hacer primero guardar y luego leer. Oh, Ya, para que quede mejor explicado. Por eso lo estoy haciendo primero el guardar. Ya, porque leer, yo tengo que leer, pero leer, ¿de qué manera leo? La lectura depende de cómo guarde. Entonces, por eso vamos a ver primero cómo se guarda, para que después tengamos claro cómo leer. ¿Ya? Bien, entonces para escribir en el archivo, escribir objetos, necesitamos el object output, porque vamos a escribir object output string, ¿ya? Que sería nuestra clase que nos va a permitir escribir new object output string y pasamos como parámetro el file output string. Ahí está, nos está reclamando lo de la excepción. Ahí está la excepción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, acá tenemos dos opciones. Podemos guardar directamente el array list, ¿ya? Y por eso era importante que viéramos el guardar tareas, porque de eso depende cómo hagamos la lectura. Podemos hacer, por ejemplo, out.write object y poner mis tareas directamente. Y después out.close. Y ahí quedaría guardado el array list completo. Ahora, el problema de esto es que se nos puede quedar corto a lo mejor, si es muy grande, puede que sea como muy lenta la lectura, porque en una sola instrucción voy a mover un bloque grande de memoria. Si yo tuviera muchas tareas, no va a ser el caso, porque esta es una aplicación chiquitita, entonces para esta aplicación chica esto es suficiente. Si yo tuviera que mover muchos datos en una sola operación, podría quedar nuestra aplicación como bloqueada. En cambio, sería quizás mejor traerlos como de objeto, y eso nos permitiría a lo mejor ir poniendo en pantalla con un contador o una barra de progreso, cosas así. Bueno, pero ahí es decisión, hay que verlo en su momento. Esto por ahora funcionaría y funcionaría bien. Y como me queda más sencillo para el ejemplo, lo vamos a dejar así por ahora. ¿Ya? Si no, lo podemos hacer como lo hicimos ayer y vamos primero, guardamos la cantidad de objetos que queremos guardar en el archivo y después los guardamos de a uno, iterando sobre la colección. También podría ser. Y la lectura ahora, hagamos la lectura. Sería public, void, ¿no es cierto? Leer tareas y vamos a hacer algo parecido, pero en vez de output, las clases van a tener que ser input, porque quiero leer. Entonces sería file input, stream, new file input stream, nombre de archivo, ¿cierto? Mantenemos el mismo nombre de archivo y usamos un object input stream. New object input stream con el file input stream como parámetro. Ya, acá nos está reclamando el tema de las excepciones. Acá nos reclama con la excepción file not found exception. Y acá IO exception. Resulta que la clase IO exception es superclase del file not found exception. Entonces basta con esta. Si yo pongo la superclase, subsume a todas sus subclases. Basta con esa y ya quedamos. Bien, y ahora tengo que hacer la lectura. Entonces la lectura es muy sencilla, porque lo único que hicimos fue guardar la colección, usamos el array list completo, guardamos. Entonces sería mis tareas igual, acá tenemos que decir que es un array list de tareas, ¿no? Vamos a ver si me aguanta el casting, estoy exagerando. In.read object. Agregamos la excepción y cerramos el file, el object input string. Y ahí estaría implementada la lectura y la escritura del archivo con
toda la colección completa de todas las tareas y con sus operaciones básicas. Si ya tenemos el controlador, tenemos el modelo y nos faltaría la vista. ¿Ok? Y aquí en la vista vamos a crear una única clase, vamos a tratar de hacerlo con una única clase. Y a ver si nos resulta con una única clase. Vamos a crear ¿no es cierto? Un Java Frameform. Ahí es el que hay que elegir. Con este nosotros creamos nuestra ventana y le vamos a llamar, no sé, gestión tareas o tareas, no. Tareas. Ya, entonces acá nuestra ventana la voy a agrandar un poquitito. Vamos a tener un título por aquí. Tareas programadas, no sé. Podemos cambiar el tamaño de la letra. Pongámoslo en 18, parece que 18 lo alcanzan a ver bien. Acá las tareas tendríamos que crearlas con un nombre. Para el nombre vamos a usar un text field. Un nombre. Necesitamos una descripción, pero la descripción es un poquito más larga. Entonces vamos a usar un text area. Voy a hacer eso. Sí, la podemos dejar hasta por ahí. Necesitamos el plazo. Lo vamos a capturar con un text field. Inicialmente vamos a tratar de hacer esto lo más simple posible. Y nos faltaría el atributo si está o no está terminada, si está terminada o no la tarea. Vamos a agregar un text group acá. Ese text group no se ve, es invisible, pero si lo miran por acá, ahí está el text group. Y los radio button. Aunque en realidad podría haber sido un checkbox. Sí, creo que es más apropiado un checkbox, perdón. Voy a retirar este objeto mejor de aquí y vamos al text group también eliminarlo, porque en realidad nos queda mejor en este caso el checkbox. Y si es que lo pillo. Ahí está. Tarea terminada, ahí. Vamos a poner un par de botones. Un botón aquí que sea agregar tarea. Un botón leer tareas. Un botón para cada operación del constructor. Perdón, del controlador. Leer, guardar tareas. Y un botón de listar tareas. Y para listar las tareas podríamos usar nos quedaría bien si usáramos una tabla, ¿cierto? Y la tabla la vamos a poner dentro de un scroll panel. Aquí. Cosa que si necesita más espacio pueda crecer, ¿no? Con sus respectivas barras. Vamos a cambiar un poquito acá. Vamos a ajustar el modelo un poquito
para tener un ejemplo después de dónde tomar para poder hacer los cambios. No sé, vamos a poner aquí, voy a poner un par de datos nomás por poner algo, pero las columnas serían el nombre, la descripción de la tarea, el plazo y el estado de la tarea. Ya, y más o menos eso sería nuestra superinterfaz. No nos vamos a complicar más. Grabamos y nos faltaría ahora programar todo lo que acabamos de escribir. Está todo sin programación. Entonces, vamos a necesitar, si queremos esto que poderlo programar, vamos a necesitar aquí cambiar un par de cositas. Por ejemplo, a este vamos a tener que cambiar el nombre para poder referirnos bien a él internamente. Va a ser nombre tarea, plazo tarea, estado tarea y la descripción de la tarea. Y la descripción de la tarea. Entonces vamos a implementar primero el botón agregar. Ya, vamos a partir con este botón. Y aquí viene la razón por cual nosotros usamos el controlador con singleton. La idea es que nosotros pudiéramos acceder fácilmente al controlador sin mayores dificultades. Entonces, vamos a usar acá el singleton, que se llama controlador. Bueno, para que yo pueda usar la clase directamente, lo habíamos conversado, hay que importarla. Entonces, lo primero que vamos a importar, vamos a tener que importar el paquete controlador. Ya, si no, no la vamos a poder usar. Y luego, ¿no es cierto? En nuestra... Yo entre tantos botones no sé cuál es el que corresponde. Voy a cambiar el nombre de esta variable. Botón agregar. Ya, entonces en el botón agregar, lo que tenemos que hacer es con el controlador, es decir, controlador tarea punto primero obtener la instancia. Lo primero que tendríamos que hacer, porque con una instancia del controlador ya tenemos acceso a las operaciones. Controlador tarea, ya, controlador tarea igual a controlador tarea.getInstancia. Con eso obtenemos el objeto que es único dentro de todo mi sistema, el único objeto de tipo controlador tarea. Lo obtengo y ya con eso puedo trabajar sin problema. Lo que tengo que hacer es con el controlador hacer la operación. En este caso sería nueva tarea y le tengo que pasar el nombre, la descripción y la fecha de la tarea. Y esto lo vamos a obtener desde la interfaz de usuario. El nombre propiamente tal lo vamos a sacar. Nosotros creamos, se llama nombre tarea. Es un text field, por lo tanto tenemos que decir get text para poder obtener el dato que tiene ahí guardado. Con la descripción es lo mismo, la descripción de la tarea, get text para obtener el texto y luego la fecha o el plazo de la tarea, plazo tarea punto get text, ¿cierto? Con eso ya obtuvimos todos los datos y ya con eso tendríamos guardada la tarea. Aquí me formó un error.
Ya, perfecto. Acá nosotros estamos recibiendo un string, pero el controlador pide un local date. Entonces vamos a tener que crear acá el local date plazo es igual. Y acá tenemos algunos métodos. Local date punto parse, y nosotros acá pasamos el texto. Trabajar con fecha y sus conversiones es todo un mundo en Java, así que vamos a tratar de mantener eso simple para que lo podamos terminar este ejercicio hoy día. Si no, vamos a estar quizás hasta que era. Y la idea es terminarlo luego. Así que ahí estaría. Vamos a trabajar la fecha en formato ISO para que no tengamos problemas de hacer conversiones de fecha, ni para visualizarla, ni para guardarla, etc. O sea, el formato ISO es año, guión medio, mes, guión medio, día. ¿Ya? En ese formato vamos a trabajar la fecha. Bueno, seguimos con el siguiente botón, que es leer tareas. Este botón es muy sencillo, muy simple, porque lo que tenemos que hacer es simplemente con la instancia del controlador, que lo podemos invocar así, controlador tarea.getInstance. Invocando el método leer, ya está. Ya se leyeron las tareas. Lo que hace el método, ¿se acuerdan? Era ir al archivo, leer las tareas y actualizar su controlador. Borra lo que tiene actualmente. O sea, la lista de la tarea se vacía y se lee lo que está en el archivo, borrando todo lo que tenga actualmente, ¿no? Porque es volver a cargar lo que tiene el archivo. Y guardar, Eh, dime. el error array, el plazo tarea, ¿de dónde era? ¿De qué archivo? ¿Qué cosa? El local date, donde dice plazo tarea. A mí me sale un error. Local date tienes que importarlo. Eso está en java.time.localDate. Sí, lo importé. Sí, importándolo ya no tienes problema. Sí, lo importé, pero el getText me consigue. Ah, plazo tarea era, ¿no? Sí, es que getText no es del localDate, eso es del TextEdit, que nosotros tenemos la interfaz de usuario que se llamaba plazo tarea. Acá. Ese se llama, Ah, se me ve ese se ese llama cuadro. plazo tarea. Y a él le estoy invocando el método getText, porque de aquí estoy sacando el texto que luego voy a usar al agregar tarea. Yo saco ese texto, el que está guardado ahí en el TextEdit, y ese texto, ese string, que lo obtengo con getText, el que estoy usando para hacer el parse, es decir, para convertir el string a localDate. ¿Ya? Esto es como el integer.parseInt, que lo que hace, toma un string y lo convierte entero. Es lo mismo, estoy haciendo el parse, pero desde el string a localDate. Por eso es localDate.parse. Bien, acá la lectura ya está hecha. El error que me manda es por las excepciones. ¿Se acuerdan que nosotros lanzábamos excepciones? Acá lo que tenemos que hacer es usar try catch. Ya, las excepciones estaban bien lanzadas en el controlador, pero no acá en la interfaz. Ya en la interfaz gráfica, lamentablemente, no podemos hacer eso. Lo que tendríamos que acá es lanzar los mensajes de error apropiados. Acá me está usando un logger, que es una manera de guardar en un archivo de log esta incidencia, pero yo no quiero hacer eso, sino que quiero reportarla. Entonces vamos a usar un JOptionPaint. JOptionPaint.show mensaje dialog. Y el mensaje sería error el error al leer el archivo. ¿Ya? Error al leer el archivo, una cosa súper genérica, pero se entiende. Y este es un error un poquito más específico. El class not found exception se refiere a que estoy tratando de cargar una clase que no existe. Lo más probable es que este error no se nos dé. Pero vamos a error al leer el archivo.
Vamos a mandar el mismo mensaje en ambos casos. Ya, ahí. Entonces ahí estaría lista ya la lectura de la tarea. Es, Guardar. En guardar, nosotros tendríamos que hacer básicamente lo mismo que hicimos en leer, solamente que con guardar, ¿ya? Entonces tendríamos que inicialmente llamar al controlador, obtener la instancia que está ahí guardada y usar el método guardar tarea. Y nos va a pasar lo mismo que antes, hay excepciones que hay que tratar. Usamos try catch, en este caso está solo esta excepción. Voy a copiar el mensaje de error, que vamos a usar lo mismo. Y aquí ponemos error al guardar. Error a guardar el archivo. Si se fijan, cuando hemos usado modelo vista controlador, las interfaces gráficas se vuelven más simples de hacer, porque no tenemos que programar aquí la lógica, sino que la lógica en general, la mayor parte de la lógica va a estar puesta en los controladores. Lo que tenemos que hacer solamente en la vista es hacer la conversión de los datos. Tomar los datos, que van a estar generalmente en formato string, en la interfaz de usuario, y convertirlo al formato que lo necesita el controlador. Y invocar el controlador apropiado. El método sobre un controlador apropiado para resolver el problema. En un sistema complejo con varias clases hay varios controladores, no hay solo uno. Entonces lo primero es identificar qué controlador necesito y cuál método. En este caso es más simple, tenemos solamente un controlador. Lo que hay que ver es qué método necesitamos. Y finalmente nos queda solo el tema de listar tareas. Voy a cambiar acá. Botón listar. Y vamos a ver lo de listar tareas. Para listar tareas, lo que tenemos que hacer es obtener ese arreglo de string que me da el controlador con los datos. Esto lo vamos a obtener de nuevo con el controlador. El controlador de tareas, de instancia. Y ahí está el método listar tareas. ¿Ya? Entonces listar tareas, ahí están los datos. Ahora estamos trayendo datos desde el controlador y queremos mostrarlo en la interfaz, que es al revés de lo que habíamos hecho en los otros métodos, donde sacábamos los datos desde la interfaz y los enviamos al controlador. Acá estamos sacando datos del controlador para desplegarlo en la interfaz. Ahora, ¿cómo los ponemos en nuestro control? Tabla. Nuestro control tabla tenemos una manera de usarlo que es ajustando el modelo, ¿no? Y aquí hay un ejemplo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Este ejemplo se genera solo cuando uno pone datos desde la interfaz de usuario, que fue lo que hice yo. ¿Se acuerdan que me puse a poner datos a mano? Cuando uno hace eso, NetBeans te crea ahí ese ejemplo. Y es lo que vamos a usar. Entonces lo que hace es, les explico este código. El JTable, que se llama JTable 1, tiene internamente un modelo, así como nuestra aplicación que es modelo vista controlador. El control tiene un modelo que es un objeto que tiene los datos. Este modelo en este caso es de este tipo. Está creando un modelo que es de esta clase, que es Default Table Model. Y este constructor que se está invocando acá, el constructor de la clase Default Table Model, lo que necesita, bueno, en realidad se está implementando una interfaz. Ya se implementa la interfaz Default Table Model y eso requiere ciertos datos. No, perdón, un controlador. Disculpen. Este es un controlador y se le está pasando como parámetro una matriz de objetos seguido con un arreglo de string. El arreglo de string es el nombre de las columnas. Si se fijan ahí, nombre, descripción, plazo y estado están bien. Y esta matriz de objetos, en realidad, que está acá con los datos que yo puse a mano, no la necesito. Tengo que usar data. ¿Ya? Data es la matriz de string. Como los strings son objetos, me vale, lo puedo poner aquí. Entonces voy a eliminar esta parte y aquí pongo data. ¿Ya? En vez de poner la matriz a mano, que era el código que estaba ahí, estoy poniendo la matriz que me devuelve el método listar tarea. ¿Ya? Y ahí tendríamos nuestra aplicación programada. Veamos si funciona. Nosotros, para desplegar esta ventana, voy a hacerlo con el botón derecho para no poner más código. Run file. Y ejecutamos. Vamos a ver qué pasa.
No voy a apretar leer tareas porque de momento no existe el archivo. Si lo hago, bueno, lo puedo apretar, pero me debería mandar el error al leer el archivo. Obviamente hay un error porque no existe tal archivo. Acá está con los datos que puse a mano, voy a poner listar tarea. Se cae porque como el array list está vacío, no tiene datos, ahí por ahí empiezan los problemas. Entonces vamos a poner una tarea, por ejemplo, tarea 1, el plazo, no sé, 2020-01-01, o 11 del 01. Esta es una tarea de ejemplo. Veamos si la agrega. No sé si la agregó, no sé si es el error que estaba antes o me dio el error ahora. Veamos si listar tareas funciona. No, parece que se están produciendo errores. Entonces vamos a tener que mirar el controlador a ver si está agregando la tarea, porque por ahí puede que esté el problema. Vamos a ir al controlador. Controlador de tareas. Lo primero que voy a ver es si estoy creando Claro, ese es el problema que tengo, que me lo intuía. Acá en el controlador estoy inicializando el archivo, el string, pero no estoy inicializando el array list. Entonces todo lo que quiera hacer con el array list se va a caer porque está nulo. Un error típico, ¿no es cierto? Ahí sí. Ya, por lo menos ese error ya está corregido. Vamos a ver si hay otros errores, ¿no es cierto? En nuestra vista, ejecutamos esto. Ahora sí, listar tarea, ahí sí funcionó, no hubo problema, ¿se fijan? Porque una cosa es que esté vacío, pero otra cosa es que no exista. Si está vacío, debería funcionar igual. Entonces, ahí listar tarea funcionó. El nombre, ya dijimos, era tarea 1. El plazo, 2020-8-1. Tarea 1 de ejemplo. Agregamos la tarea y listemos la tarea. Y ahí está la tarea que acabamos de agregar. Agregamos otra tarea, la tarea 2. Tarea 2 y agregamos la tarea. ¿Ya? Listamos y ahí están las dos tareas. Ahora lo interesante de lo que queríamos hacer con esto era guardar la tarea, ¿no es cierto? Vamos a guardar la tarea. No me arrojó error, por lo tanto deberían ahí estar las tareas. Como no puedo eliminar tareas, no tengo cómo saber si se guardaron o no. Entonces voy a cerrar la aplicación. La terminé, la voy a volver a ejecutar. Y claro, si yo vengo acá y listo tarea, de momento no tengo ninguna tarea, porque las tareas están en el archivo, pero no están acá en la memoria. Entonces lo que voy a hacer es leer las tareas. Leo las tareas y las listo. Y ahí, si se fijan, aparecieron las dos tareas que habíamos guardado, porque el leer las trajo a la memoria. Si nosotros, por ejemplo, agregamos la tercera tarea, tarea 3, por ejemplo, con un plazo 2020, 0802, tarea 3, y la agregamos, si listamos las tareas, ahí está. ¿Vale? ¿Qué pasaría si nosotros leemos sin guardar? Bueno, lo que va a pasar, si ahora aprieto leer sin hacer guardar, es que voy a perder la tercera tarea, porque la tercera tarea no está en el disco duro, está acá en la memoria. Entonces voy a leer, lo que hice fue traer todas las tareas que estaban en el disco, y si las listo, ya desaparece la tarea 3, porque no la había guardado. Bueno, acá quedan varias cosas sueltas. Por ejemplo, el hecho de que al agregar acá una tarea, me gustaría que automáticamente se desplegaran. ¿Ya? Eso sería entretenido, eso debería ser así. Y lo otro, por ejemplo, que antes de leer tareas, te mande una advertencia, te diga, hay tareas que no han sido guardadas. ¿Ya? Desea, como que se llama, guardarlas primero
o si no, o advertirle si las tareas que ha creado se van a perder porque no las ha guardado aún, algo así. Eso sería interesante. Y lo otro, que al leer tareas automáticamente se actualiza esta lista, también sería como deseable. Y lo que nos faltó acá con un botoncito era terminar tarea. Acá, apretar terminar tarea, y que eso se vea afectado en realidad ¿cómo que se llama? Si yo termino esta tarea, digo ahí, tarea terminada, que eso se actualiza en el controlador, porque eso no lo estoy haciendo, no estoy marcando como terminada la tarea. Ya, eso sería también deseable, eso le falta también a esta aplicación. Pero eso se los dejo a ustedes de desafío, ya esos detalles. Les voy a subir el proyecto para que lo estudien, lo vean. Este es un ejemplo integrador de lo que habíamos visto hasta aquí en el curso, donde habíamos visto cómo hacer interfaz gráfica, cómo separarlo en modelo vista controlador, cómo usar el patrón singleton para tener controladores que fueran más fáciles de acceder. Y lo último que vimos fue la persistencia, y persistencia usando serialización, que era el mecanismo más simple de hacer persistir objetos en Java. Y como ven, ya con todo eso podemos hacer una aplicación funcional que nos permita guardar datos y la aplicación realmente es mucho más útil, porque sin la persistencia en realidad las aplicaciones no sirven de mucho. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de finalizar la clase. Por mi parte es lo que les quería contar. Quería desarrollar una aplicación, como les comentaba, que fuera integradora, y por mi parte pienso que se cumplió el objetivo. Es un poco rápido, yo sé que esto visto en una hora es como mucho, pero después pueden ahí pausar el video y viéndolo con más detalle. Bien, entonces me despido. Les doy las gracias por su atención. Espero que les haya gustado lo que acabamos de ver, que les haya servido para aprender un poquito más de programación orientada a objetos. Y nos vemos en la próxima clase. Así que estén muy bien. Que tengan una bonita semana. Chao, nos vemos.